Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Un placer estar aquí de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha causado un gran revuelo en Colombia. La ley de financiamiento, su rechazo en el Congreso. Y por supuesto, toda la controversia que vino después. Exacto, tenemos un montón de información para analizar. Noticias, declaraciones de políticos, reacciones de periodistas. Uf. Un verdadero banquete de datos. Sí, nuestro objetivo es ir más allá de los simples titulares. No solo entender qué pasó, sino por qué es importante. Y sobre todo, cómo podría afectar a todos los colombianos. Acompáñanos en este viaje para desentrañar este complejo rompecabezas. Empecemos por lo básico. ¿Para qué se creó esta ley de financiamiento? Bueno, el gobierno de Petro heredó una deuda enorme de la administración Duque. Ah, sí. La famosa herencia maldita, ¿no? Exactamente. Y esta ley buscaba obtener los recursos para hacerle frente. ¿Y cómo planeaban hacerlo? Subiendo los impuestos a todos. No, la idea era que las grandes empresas, especialmente las del sector extractivo, contribuyeran más. O sea que quienes más tienen, más aportan. Suena justo, ¿verdad? En teoría sí. Pero la realidad es que la ley no llegó a buen puerto, rechazada en el Congreso. No, chazada. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, la oposición lo celebró como una gran victoria. Figuras como Catherine Miranda, por ejemplo, expresaron su alegría abiertamente. Mucha euforia, ¿no? Pero usted mencionó que esto podría tener consecuencias para la gente común. Sí, el rechazo de la ley de financiamiento abre un panorama complicado. Podría haber recortes en programas sociales importantes. ¿Programas sociales? ¿De qué tipo? Salud, educación, subsidios, programas que apoyan a los más vulnerables. O sea, que quienes más necesitan ayuda podrían ser los más afectados. Exactamente. Alexander López, director del DNP, lo ha dicho claramente, ¿Qué ha dicho? que esto es un golpe duro para los más vulnerables, que no se sabe de dónde saldrán los recursos para financiar esos programas. Uf, qué situación tan difícil. Entonces tenemos dos visiones opuestas. Sí, por un lado, la oposición que celebra la caída de la ley. Argumentando que era perjudicial para el país. Correcto. Y por otro, el gobierno que lo ve como un ataque al progreso social. Y por supuesto a los más vulnerables. Sin duda, es una división que refleja la polarización política en Colombia. Y bueno, conociendo a Petro sabemos que no se iba a quedar callado, ¿verdad? Salió a dar la cara y a responder con firmeza. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que veía esto como un ataque directo a su gobierno. Y sobre todo al pueblo colombiano. Exactamente. Y fue más allá, dijo que el pueblo no cargaría con el peso de esa crisis. Un mensaje contundente. ¿Y qué medidas concretas propone? Bueno, para empezar, una ofensiva contra la evasión fiscal. Apuntando a quienes se beneficiaron de las políticas anteriores. Correcto. Pero también propone un cambio de enfoque, más apoyo a las pequeñas empresas. Y a las organizaciones comunitarias, especialmente las que trabajan con energías renovables. Sí, la idea es alejarse de la dependencia de las grandes corporaciones. Y buscar un modelo de desarrollo más de base, ¿no? Exacto. Es una apuesta arriesgada, pero que podría conectar con mucha gente. Hablando de diferentes perspectivas, ¿qué dicen los medios de comunicación sobre todo esto? La reacción ha sido diversa. Por ejemplo, la periodista Diana Saray Giraldo no le dio mucha credibilidad a la idea de que élites poderosas estuvieran detrás del rechazo a la ley. O sea, que cuestiona la narrativa del gobierno, Sí, pero el senador Gustavo Bolívar, un aliado de Petro, la contradijo. acusando a esas élites de obstaculizar la democracia. Y de priorizar sus propios intereses. Más leña al fuego de la polarización. Es inevitable en un contexto como este, donde hay tanta desconfianza entre diferentes sectores. Y justo cuando pensábamos que la cosa no podía ponerse más intensa, Petro lanza una bomba. Sí, un anuncio totalmente inesperado. De un plan para enfrentar el déficit que dejó la ley de financiamiento. Primero, atacar los juegos de azar en línea y el contrabando. Dos fuentes de ingresos que no se estaban aprovechando. Diversificar la financiación de la deuda. Buscar opciones más allá de los prestamistas tradicionales. Exacto. Y tercero, y quizás lo más impactante, un aumento significativo del salario mínimo. Caramba. Eso sí que va a generar debate. Sin duda. Un salario mínimo más alto podría ayudar a mucha gente, pero también presionaría a las pequeñas empresas. Es un arma de doble filo, ¿no? Totalmente. Hay que analizarlo con cuidado para entender todas sus implicaciones. Bueno, parece que tenemos mucho más que analizar en esta inmersión profunda. Nos quedamos aquí por ahora. Volveremos pronto para seguir explorando este fascinante caso. No se lo pierdan. Bueno, retomando nuestra inmersión en este tema tan candente, la ley de financiamiento, su rechazo, las respuestas de Petro. Sí. Quedamos en un punto álgido. El anuncio de Petro de un aumento considerable del salario mínimo. Una medida que sin duda tendrá repercusiones. Empecemos por ahí. ¿Cuál cree que será el impacto real para los colombianos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sobre todo para quienes tienen pequeñas empresas. Un salario mínimo más alto suena bien en teoría, más dinero para la gente, más consumo.
Sí, podría estimular la economía desde la base, pero también hay que considerar el otro lado de la moneda. Los costos para las empresas, especialmente las más pequeñas, podrían aumentar. Claro, esas empresas que ya operan con márgenes ajustados. Es un dilema, ¿no? Totalmente. Los beneficios para el consumo superarán los posibles costos para las empresas. Es una incógnita, un verdadero experimento económico. Y Petro parece estar dispuesto a correr ese riesgo. Hablando de riesgos, recordemos su llamado a la gente para que participe en las iniciativas económicas del gobierno. Sí, ese llamado a la acción es clave para entender su estrategia. Lo que busca es un cambio en las dinámicas de poder. Alejarse de las grandes corporaciones, de la élite política y darle más protagonismo a las organizaciones comunitarias. Exacto. Un modelo más de base, más horizontal. Una visión que sin duda entusiasma a sus seguidores. Sí, lo ven como un líder que desafía el status quo, que busca empoderar a los marginados. Pero, ¿es realmente viable? ¿Podrá este enfoque resolver los problemas económicos de Colombia? Es difícil saberlo con certeza. Es un experimento, como dijimos antes. Su éxito dependerá de muchos factores. La capacidad de las comunidades para organizarse, el apoyo del gobierno, la voluntad de los grandes actores para ceder un poco de poder. Exacto. Muchas variables en juego, mucha incertidumbre. Pero eso es lo que hace que esta situación sea tan interesante. Sí, estamos presenciando un cambio en tiempo real, con un desenlace incierto, un verdadero laboratorio político y económico. Y recordemos nuestro objetivo inicial. Queríamos comprender no solo qué pasó con la ley de financiamiento, sino también qué nos dice sobre Colombia. Sobre sus dinámicas internas, sus tensiones, sus visiones para el futuro. Exacto. Y para mí, la clave está en el choque de narrativas que hemos visto La oposición que celebra el rechazo a la ley como una victoria contra el despilfarro. y el gobierno que lo ve como un ataque al progreso social. Dos visiones del país, dos formas de entender el poder, el desarrollo, el bienestar. Y en el fondo la pregunta es, ¿quién tiene el poder para moldear el futuro de Colombia? ¿Las corporaciones? ¿La élite política? ¿O la gente a la que Petro quiere empoderar? Una pregunta que va más allá de esa ley, que toca las fibras más profundas de la sociedad colombiana. Sin duda, una batalla por el alma de la nación, que se libra en muchos frentes. En la política, en los medios, en las calles. Una batalla cuyo resultado tendrá consecuencias para todos. Es fascinante, ¿no? Cómo un tema aparentemente técnico, como una ley de financiamiento, puede revelar tanto sobre un país. Sobre sus contradicciones, sus esperanzas, sus miedos, y nos recuerda que la economía no es solo números. La economía es la vida de la gente, sus trabajos, sus sueños, sus luchas. Y eso es lo que hace que este tema sea tan relevante. Hablando de la vida de la gente, la reacción a la propuesta de Petro de aumentar el salario mínimo ha sido intensa, digamos. Sí, un tema que siempre genera polémica. Algunos lo ven como una medida necesaria para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y otros temen que pueda perjudicar a las pequeñas empresas, aumentar la inflación. Muchos aristas, muchas opiniones. Pero creo que es importante analizarlo con calma, con datos, sin dejarse llevar por las emociones. Totalmente de acuerdo. Profundicemos un poco más en este tema. ¿Cuáles serían las consecuencias de un aumento del salario mínimo? Lo positivo, lo negativo. Empecemos por lo positivo. Más dinero en los bolsillos de la gente podría impulsar el consumo interno. Y eso podría generar un círculo virtuoso de crecimiento económico, ¿no? Exacto. Además, podría reducir la desigualdad, mejorar la vida de quienes menos ganan. Suena bien. Pero los riesgos. ¿Qué pasa con las empresas que no puedan afrontar ese aumento en los costos laborales? Es una preocupación legítima, especialmente para las pequeñas empresas que ya operan con márgenes reducidos. Podrían verse obligadas a aumentar los precios, a reducir personal, incluso a cerrar. Uf, un escenario que nadie quiere. Entonces, el éxito de esta medida dependerá de cómo se implemente, ¿verdad? Sí, y de las medidas que se tomen para mitigar los posibles efectos negativos. Apoyo a las empresas, control de la inflación. Un verdadero desafío para el gobierno. Un desafío que pone a prueba la capacidad de Petro para equilibrar diferentes intereses. Y para navegar en aguas turbulentas, porque el futuro económico de Colombia está en juego. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión, con muchas preguntas todavía en el aire. Después de analizar la ley de financiamiento, su fracaso, las respuestas de Petro, la gran pregunta es, ¿cómo afecta todo esto al colombiano de a pie? Sí, al final lo que realmente importa es cómo se traduce todo esto en la vida de la gente. Exacto, sienten el impacto de la crisis. O las medidas de Petro les dan un respiro. Es probable que veamos un panorama mixto, con luces y sombras. Habrá quienes se beneficien de las políticas de Petro, sin duda. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, pensemos en las personas que luchan por sobrevivir con un salario mínimo. Un aumento significativo podría ser un alivio enorme para ellos. Claro, un respiro para llegar a fin de mes.
Y también quienes participan en proyectos comunitarios podrían encontrar nuevas oportunidades con el enfoque de Petro. Una luz al final del túnel para algunos. Sí, pero no podemos olvidar que otros podrían enfrentar dificultades. ¿A quiénes se refiere? Por ejemplo, a los dueños de pequeñas empresas. El aumento de salario mínimo podría ser una carga difícil de llevar. Tendrían que ajustar sus costos, sus precios, incluso podrían verse obligados a despedir personal. Es un riesgo real. Y no olvidemos a quienes dependen de los programas sociales que podrían sufrir recortes. Si la ley de financiamiento no se aprueba, esos programas podrían verse afectados, ¿no? Exactamente. Es una situación compleja, con ganadores y perdedores. La incertidumbre económica siempre genera ansiedad. Y en este caso, la incertidumbre se suma a la polarización política, a la desconfianza en las instituciones. Sí, sin duda. Colombia está en un momento crucial. Las decisiones que se tomen ahora marcarán su futuro. Una prueba para la visión de Petro, para la resistencia de su gente. Y para la capacidad de diálogo, de encontrar soluciones que beneficien al país en su conjunto. Es un recordatorio de que, a pesar de la globalización, de la interconexión, lo que pasa dentro de un país sigue siendo fundamental. Lo local, lo nacional, tiene un impacto directo en la vida de las personas. Y por eso es importante prestar atención a estas historias, entender sus complejidades. Porque no hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Y hablando de respuestas, tengo una pregunta final para usted. Adelante. A lo largo de esta inmersión, hemos visto a las corporaciones, a la oposición, a Petro, todos buscando influir en el rumbo del país. ¿Qué nos dice esto sobre el poder? ¿Cómo está cambiando? Es una pregunta profunda que nos invita a reflexionar. Creo que Colombia es un reflejo de lo que sucede en el mundo. Una lucha constante por el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo lo usa? ¿Para qué? Exacto. Y esa lucha no es estática, está en constante cambio. Las viejas estructuras de poder se ven desafiadas por nuevos actores. Por movimientos sociales, por líderes que buscan cambiar ese status quo. Y entender esas dinámicas es clave para quienes queremos un mundo mejor, más justo, más equitativo. Muy bien dicho. Esperamos que esta inmersión les haya dado una visión más clara de lo que está pasando en Colombia. Y que les haya inspirado a seguir cuestionando, a buscar información, a participar en la construcción de un futuro mejor. Si quieren profundizar en las diversas voces y perspectivas de Colombia, les recomendamos el podcast Voces de Colombia. Disponible en YouTube con historias fascinantes y análisis profundos. No se lo pierdan. Y desde The Deep Dive les deseamos felices fiestas. Que el próximo año esté lleno de aprendizaje, de reflexión y sobre todo esperanza.